Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. En esta ocasión yo les voy a hablar de un tema un poco delicado que es la soledad en Suecia. Así que de eso se va a tratar este programa. Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como el Beto Lone y en mi podcast Hecho en Suecia. Así que recuerden registrarse en esas redes sociales si quieren estar actualizados con la información que entrego de Suecia. Y como les digo, este tema es un poco complicado, el tema de la soledad aquí en Suecia, y es algo que van a tener que vivir tarde o temprano. Las personas que hemos migrado tarde o temprano sentimos la soledad, a pesar de que tengamos gente a nuestro alrededor, incluso yo que tengo familia. Aún así llega un momento en donde uno echa de menos a la familia que dejó en sus países de orígenes. Y es un problema muy recurrente en la sociedad en general aquí en Suecia. Y comenzando con el tema de la soledad en el país, la gente vive muy sola. Probablemente ustedes han escuchado en las noticias que más del 50% de la población viven solos en sus casas. Ese es un gran número. Se independizan muy temprano los jóvenes aquí en Suecia. A los 18 o 20 años ya están fuera de sus casas y ya ahí comienza el espiral, podríamos decirlo, de soledad. Porque sí tienen este lazo con sus amigos, que no son muchos tampoco, pero tienen algún tipo de lazos con su familia, con sus amigos, los suecos me refiero, y con el tiempo ellos van perdiendo esos lazos. Algunos van quedando y otros van perdiendo esos lazos, al final terminan muy solos. Y también una cosa importante que hay que tener en cuenta es que aquí los suecos comienzan a planear su familia muy tarde. Aquí es muy común encontrarse con suecos que ya han pasado los 30, 35 y no tienen familia o todavía no tienen pensado hacerlo. Y eso lo podemos ver también en las escuelas. En las escuelas los niños, la mayoría de los niños suecos, los padres son muy ancianos, o sea, ya están cerca de los 60. Significa que ellos comienzan muy tarde a tener hijos. Y también el estilo de vida o la forma en cómo se crían las personas, los niños aquí en Suecia, también eso llama mucho al tema de la soledad. Entonces los niños comienzan de temprana edad a estar mucho tiempo solos, porque los padres trabajan, entonces los niños son muy independientes a muy corta edad. A los 5 años, 6 años tú puedes ver niños que se van solos a la escuela y eso significa que los padres ya no están en casa o van camino a sus trabajos y luego vuelven muy tarde a casa. Y en casa a lo mejor ni siquiera están los padres y llegan mucho más tarde. Entonces eso es una imagen muy común aquí en Suecia, se da mucho. Yo lo he visto mucho en familias suecas. Así que o sea, es parte de cómo funciona la sociedad aquí en Suecia. Se espera de que los niños sean muy independientes a muy temprana edad. Entonces, en el caso de nosotros, de nuestra familia, hemos tenido la suerte de poder estar mucho en el crecimiento de nuestros hijos. Como yo estudiaba y trabajaba a deshoras, podía estar mucho tiempo con mis hijos. Así que eso fue algo bueno, por lo menos, que me tocó vivir, que fue ver crecer a mis hijos. Pero como les digo, es algo muy típico aquí en Suecia de que los niños a temprana edad comienzan a vivir solos. O sea, están mucho tiempo solos, ven a los padres a lo mejor los fines de semana, si es que. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que llegan amigos de mis hijos que ya son jóvenes, de 15, 14 años, que se vienen a quedar a casa el fin de semana porque los padres se van de viaje y los dejan solos en sus casas. Y bueno, nosotros no tenemos problema en que ellos se queden y les sirve a nuestros hijos que tengan ese contacto con sus amigos. Así que nos ha tocado muchas veces recibir niños suecos que los padres se han ido de viaje y los han dejado solos. Y generalmente estos niños no se van con la familia, o sea, no se van con sus abuelos, con tíos, con nada, sino que se quedan solos en casa. Como les digo, a muy temprana edad aquí los niños ya son independientes. Entonces eso es algo que se da aquí en Suecia que no es tan común, por lo menos del lugar de donde yo vengo, en donde si uno tiene que salir, generalmente dejas a los hijos con tu familia y entonces hay una gran relación con la familia. Aquí, como les digo, no pasa eso. Han habido épocas en donde yo me he sentido solo, me he sentido a veces incluso deprimido de estar aquí.
Y también el tema del clima nos ayuda mucho. La oscuridad es muy deprimente. Ahora estamos en la época de oscuridad. Por eso me quise tocar este tema. Porque es muy deprimente el invierno sueco. Y afecta mucho a este tema de las relaciones interpersonales. O sea, por ejemplo, juntarse con los amigos. Ahora menos con el tema del corona. De poder juntarse con los amigos es casi imposible. Pero antiguamente tampoco era mucho. En esta época a la gente no le gusta salir por el frío, entonces los jóvenes a lo mejor tienen una vida social más activa, pero las personas que ya tenemos hijos, que tenemos una familia y hay que trabajar y todo eso, cada vez se va haciendo más pequeño el círculo de amigos o de amistades. Las salidas son muy pocas. Tenemos un núcleo muy cerrado en mi familia por todo el tema de las enfermedades de mis hijos, de mi mujer que hemos tenido. Tenemos muy pocos amigos, la verdad. Entonces yo en realidad no salgo mucho y ya han pasado varios años la última vez que salí con alguien y no sé, tampoco no soy mucho de salir a fiestas o a discotecas o ese tipo de cosas. Me gusta más a lo mejor conversar con alguien que estar afuera. Así que no es lo mío esto de salir. Y eso también es una de las razones por qué a veces me siento aislado, porque la verdad es que estoy aislado, me auto-aislé de personas y conozco muy pocas personas aquí en Suecia. Conozco bueno, a Juanito, que me deja a veces algunos mensajes y le doy saludos aquí. Bueno, a la familia de Juan, a la Alejandra también, que es la hermana, y a Franklin. Con ellos más que nada tenemos una relación bien cercana, pero aparte de ellos nosotros no tenemos muchos amigos. Mi mujer tiene amigos suecos y todo, pero yo, como les digo yo, en el caso mío no se me da el tiempo generalmente para tener amistad, porque claro, es que cuidar las amistades no es solamente tener un amigo y descuidarlo. Y los amigos que he logrado mantener es gente que no busca, por ejemplo, salir los fines de semana o hacer cosas. Entonces eso me sirve mucho y generalmente tenemos actividades cuando podemos. Con Franklin, sería mi amigo que tengo aquí en Suecia, lo que hacemos es principalmente ir a pescar y no todo el tiempo. O sea, algunos años que no vamos a pescar mucho, pero como les digo, aparte de eso no es mucho lo que hago. Generalmente estoy trabajando, estudiando, haciendo otras cosas. Personalmente, como les digo, no he tenido la oportunidad de hacer mucho por el tema del tiempo principalmente. Siempre estoy muy ocupado haciendo cosas. Y he tenido muchos años trabajos que no ayudan, que no ayudan. Y el primer lugar, o el lugar donde ustedes generalmente se van a hacer algún tipo de amigo, es en el SFI. Ese es el primer lugar donde ustedes van a conocer gente y ahí conocí a 3 personas que consideré mis amigos durante muchos años, que ahora ya incluso he olvidado sus nombres. Qué mal amigo soy. Pero como les digo, en general aquí uno se termina acostumbrando a la soledad y el consejo que yo les puedo dar a las personas que vienen llegando es que traten de hacerse amistades luego apenas lleguen. Traten de tener algunos amigos porque creo que los primeros años son los más difíciles. Es cuando realmente uno necesita gente a tu lado que a lo mejor te saquen a hacer alguna actividad. Pueden hacerse amistades en equipos de fútbol, en deportes, en diferentes deportes, en donde existan a lo mejor latinos o gente que hable español. Eso puede ayudar. Y esas actividades deportivas te pueden ayudar a conocer gente y tener algunos amigos que te ayuden a pasar, como te digo, los primeros años, que creo que son los más difíciles. Yo creo que los 3 primeros inviernos son muy duros en el tema de la soledad, porque como les digo, se reducen mucho las actividades, es difícil salir, no todos quieren salir y eso te puede llevar también a la depresión. Así que hay que cuidarse con eso. Y antiguamente cuando yo llegué habían algunas asociaciones o grupos de chilenos que estaban organizados que tenían estos Foreningar que se llaman allí. Y ellos hacían diferentes actividades, hacían bailes, hacían diferentes actividades. Con el tiempo se han ido perdiendo, por lo menos por parte de los chilenos. Sé que hay un grupo de peruanos en Hammarkullen que tienen un Forening y bolivianos también. Creo que o están juntos los dos o están por separado, pero es un grupo bien importante que llevan muchos años haciendo este tipo de actividades, fiestas y comidas y ese tipo de cosas. Que eso ayuda para conocer gente.
Así que tengan eso en cuenta. Y otra cosa que les puede ayudar con la soledad, si no eres una persona muy dada a los amigos, como en mi caso, que yo no soy mucho de tener amigos, lo que sí yo he hecho es tener actividades, hacer cosas. Estoy siempre ocupado, entonces no me da tiempo para sentirme solo. Obviamente tarde o temprano te va a llegar el momento en donde te sientas solo, te vas a sentir melancólico o triste, pero hay cosas que uno puede hacer. Como te digo, si estás ocupado, si tienes una meta muy clara también en tu vida, te puede ayudar mucho a sobrellevar el tema de la soledad. Hay personas lamentablemente que se les da muy mal estar solos y para ellos principalmente son los consejos de que apenas lleguen a Suecia, busquen amigos, consigan gente que esté alrededor de ustedes. No necesariamente van a ser los mejores amigos, pero gente con la que puedan salir a lo mejor a beber o a conversar y que te permita hacer cosas que te distraigan. Entonces eso es muy importante los primeros años y como les digo, después con el tiempo a lo mejor vas a seguir el ritmo natural del país que es estar solo. Entonces se da aquí eso de la soledad, incluso a pesar de que nosotros tenemos familia. No tenemos mucho contacto con nuestra familia que vive aquí, por lo menos la familia por parte de mi mujer, que son varios, tiene varios tíos y sus padres viven aquí. En cambio yo no tengo ningún familiar cercano, no tengo ningún hermano, bueno, nadie de mi familia que vive aquí en Suecia. Y como les digo, se hace difícil. Yo creo que los momentos más difíciles han sido cuando han muerto familiares, de no poder viajar y no poder estar ahí. Y otra cosa difícil también, que con los años tú pierdes mucho la noción de la familia, o sea, tienes muy poco contacto con tu familia. Al principio, sobre todo cuando no había mucho internet y era difícil conectarse, estuvimos muchos años que no nos conectábamos, que no sabíamos nada de... Yo no sabía nada de mi familia, ellos tampoco sabían mucho de mí. Y con el tiempo eso ha ido mejorando con el tema de las redes sociales y todo eso. Pero como les digo, cuando yo llegué era muy difícil, había teléfono y había poco internet en Chile, entonces se hacía difícil. Pero lo que me ayudó, como les digo, fue el tema de tener actividades, de trabajar todo el día, de siempre tener algo que hacer en lo que te distrae de esto. Y por suerte yo también tenía mi mujer y hijos pequeños, entonces eso ayuda mucho a distraerse y no necesariamente te vas a sentir solo. Pero es algo que tarde o temprano te va a pasar y aquí en Suecia es común. Común no es solamente para los inmigrantes, sino que también se da en los suecos. En suecos estuve mirando las estadísticas de suicidios aquí en Suecia y la mayoría de las personas que se suicidan por cada 100.000 habitantes aquí en Suecia son hombres de mayores de 85 años. Y según lo que dice una experta en el tema, es que la mayoría de ellos se sienten solos, están solos, han perdido a su familia o han perdido a su mujer, muchos de ellos están enfermos, pero generalmente la soledad es uno de los mayores problemas. Así que eso es un problema que se da aquí en los adultos mayores. Nada, eso sería, quería hablar del tema de la soledad porque es un tema importante, es algo que te vas a encontrar tarde o temprano aquí en Suecia. Y es importante también que si ustedes tienen problemas mentales, que busquen ayuda psicológica. Aquí ahí tienen, cuando ustedes tengan problemas psicológicos, o sea, de depresión o lo que sea, ustedes tienen que acercarse al Vårdcentralen y hablar con su médico de cabecera y tratar de buscar ayuda psicológica que les pueden dar aquí y eso es gratis, así que no dejen de hacerlo. Así que recuerden eso, es muy importante que busquen ayuda, así que no hay excusas para no buscar ayuda cuando se sientan muy mal o estén deprimidos. Pero como les digo, una de las cosas que yo he hecho es el de buscar cosas que hacer. Y recuerden que aquí en Suecia es muy barato entrenar, que es una cosa que ayuda mucho. Y si por ejemplo no tienes el número personal, puedes hablar en el gimnasio y de todas formas te puedes inscribir. Es cosa de hablar ahí en el mesón y te dejan inscribirte. También lo que puedes hacer es comprar, por ejemplo, un año en donde tú pagas ya por adelantado todos los meses y así no necesitas tener el número personal ni nada de eso. Así que recuerden que pueden hacer eso y el gimnasio es un buen lugar para desestresarse y también
te puede servir a lo mejor para conocer gente. Y también pueden hacer actividades de grupo en los gimnasios. Así que eso también te puede ayudar a tener contacto con gente. Y nada, eso quería compartir con ustedes, el tema de la soledad aquí en Suecia. Tengan en cuenta que es un lugar un poco deprimente, no un poco, muy deprimente, y sobre todo si tienes problemas mentales, por ejemplo, de esto de depresiones o, no sé, de ansiedad y ese tipo de cosas, tengan en cuenta que esas cosas las van a vivir aquí en Suecia, así que tomen medidas. Cuando lleguen al país, consigan ayuda psiquiátrica o psicológica si es que necesitan, porque si no se les va a hacer mucho más difícil la estadía aquí en Suecia. Hay que estar bastante bien mentalmente los primeros años cuando uno llega a este país, porque si no te pega bien fuerte y es bien feo. Sentirse solo y estar desanimado y piensas que todo está feo y nada funciona. Y eso lo vas a sentir. Lamentablemente creo que todos hemos sentido eso, muy pocas las personas que no lo han sentido, sobre todo si vienes solo. Así que vengan mentalmente preparados, tengan muchas ganas, muchas metas, propónganse a hacer cosas y eso yo creo que los va a mantener sanos. Así que nada, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Recuerden seguirme en las redes sociales que tengo, que es el YouTube, Facebook e Instagram como el Beto Lagum, y en el podcast Hecho en Suecia. Así que eso sería. Nos vemos la próxima semana. Chao. Jack it up.